¿Qué efecto tiene el estrés crónico sobre el cerebro? Deteriora la función del hipocampo. ¿Por qué oímos el trueno después de ver el relámpago? Porque la luz viaja más rápido que el sonido. Si se enfría una sustancia en estado gaseoso, ¿cómo cambia su volumen? Disminuye. ¿Por qué se puede concentrar la luz del sol con una lente hasta quemar un papel? Por la refracción de la luz y el enfoque. Si desapareciera la fuerza de gravedad del Sol, ¿qué ocurriría con los planetas? Salirían disparados en línea recta. ¿Cómo se llama la fuerza que atrae a todos los objetos entre sí? Gravedad. ¿Cuál es el planeta más caliente del sistema solar? Venus. ¿Por qué escuchamos el trueno después de ver el relámpago? Porque la luz viaja más rápido que el sonido. ¿Cómo parece moverse la estrella polar a lo largo de un día? Casi no se mueve. ¿En qué parte de un imán es más intensa la fuerza magnética? En los dos extremos. ¿Cómo se formaron los cráteres de la Luna? Por impactos de meteoritos. ¿Cuál es la capa más caliente del interior de la Tierra? El núcleo interno. Si llevas una bolsa de plástico llena de aire a la montaña, ¿qué le ocurre? Se hincha. ¿Cómo se llama el orgánulo celular verde en el que las plantas realizan la fotosíntesis? Cloroplasto. En las plantas, ¿cómo se llaman en conjunto la raíz, el tallo y las hojas? Órganos vegetativos. En el oído humano, ¿qué parte se encarga de percibir los sonidos? La cóclea. En las plantas, ¿cómo se llama el tejido que transporta los nutrientes producidos? Floema. Entre los productos de la fotosíntesis, ¿cuál es el principal nutriente de reserva? La glucosa. Desde el punto de vista químico, ¿cómo se llama el proceso por el cual el hierro se oxida? Oxidación. Entre los componentes del aire, ¿qué gas hace que una vela arda bien? Oxígeno. ¿Cómo se llama el enlace entre los átomos que forman una sustancia? Enlace químico. Cuando se abre un frasco de perfume y el olor se esparce, ¿con qué tipo de movimiento molecular está relacionado este fenómeno? Difusión. Entre los metales, ¿cuál es el que vuelve negra la clara de huevo? Plata. ¿Cómo se llama el fenómeno en la superficie de una burbuja de jabón que muestra colores como un arco iris? Interferencia. ¿Cómo se llama el camino que sigue la Tierra al girar alrededor del Sol? Órbita. A simple vista, ¿cuál es el planeta que se ve más brillante? Venus. ¿Cuál es el gas más abundante que forma la atmósfera de la Tierra? Nitrógeno. Aparte del Sol, ¿cuál es la estrella más brillante que se puede ver desde la Tierra?
Sirius. Dentro del sistema solar, ¿cuál es el planeta de menor tamaño? Mercurio. En el sistema solar, ¿cuál es el planeta cuyo anillo es más grande y más nítido? Satario. ¿Cómo se llama la fuerza con la que dos cuerpos con masa se atraen mutuamente? Gravedad. ¿Cómo se llama el movimiento en el que la dirección del movimiento de un objeto va cambiando? Movimiento curvilíneo. ¿Cuál es la causa que cambia el estado de movimiento de un objeto? La fuerza. En un circuito eléctrico, ¿cómo se llama el dispositivo que regula el flujo de la corriente? Switch. ¿Qué determina la intensidad o volumen de un sonido? La amplitud. A medida que aumenta la masa de un objeto, ¿qué fuerza se hace mayor? La fuerza de gravedad. ¿En qué parte de un imán es la fuerza magnética más intensa? En los polos. ¿Cómo se llama la propiedad de la luz de propagarse en línea recta? Propagación rectilínea. ¿Qué forma tiene la lente que puede concentrar la luz en un solo punto? Convexa. Cuando se espolvorea limaduras de hierro entre dos imanes, ¿qué figura se forma? Líneas de campo magnético. Cuanto más fuerte es un imán, ¿qué ocurre con la intensidad de su campo magnético? Aumenta. ¿Cómo se llama la partícula con carga negativa que orbita alrededor del núcleo atómico? Electrón. Cuando una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso, ¿cómo se llama este proceso? Vaporización. ¿Cómo se llama una sustancia que permite el paso de la corriente eléctrica a través del agua? Electrolito. En la clasificación de los seres vivos, ¿cuál es la unidad más grande? Reino. Durante la división celular, ¿en qué fase del ciclo se duplican los cromosomas? En la fase S de la interfase. ¿Cómo se llama el material formado por pequeñas partículas procedentes de la meteorización y erosión de las rocas? Solo. ¿Qué cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra? Agua. ¿Cómo se llama la escala que se utiliza para medir la magnitud de un terremoto? Escala Richter. ¿Cómo se llaman los restos o huellas de seres vivos del pasado conservados en las capas de roca? Fósiles. En el ciclo del agua, ¿cómo se llama el proceso por el cual las plantas liberan vapor de agua? Transpiración. ¿Qué planeta del sistema solar tiene la temperatura superficial más alta? Venus. ¿Cómo se llama el punto de la superficie terrestre situado directamente sobre el foco de un terremoto? Epicentro. En la tabla periódica, ¿qué propiedad comparten de forma similar los elementos del mismo grupo? Propiedades químicas. ¿Cómo se llama la sustancia que acelera la velocidad de una reacción química sin consumirse?
Catalito. ¿Qué grupo funcional determina las propiedades químicas de los alcoholes? Grupo hidroxilo. ¿Qué vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo? Arterias. En el tallo de las plantas, ¿qué tejido transporta los nutrientes orgánicos? Floema. ¿Cuál es el otro nombre de la célula nerviosa? Neurona. En la raíz de las plantas, ¿qué estructura absorbe el agua y las sales minerales? Pelos radicales. Durante la división celular, ¿cómo se llama la fase en la que los cromosomas se alinean en el centro de la célula? Metafase. Entre las mutaciones génicas, ¿cómo se llama el cambio en el que un solo nucleótido es sustituido por otro? Mutación puntual. En un ecosistema, ¿cómo se llama el diagrama que representa las relaciones alimentarias? Red trófica. ¿A cuántos grados, aproximadamente, está inclinado el eje de rotación de la Tierra? Aproximadamente 23.5 grados. Cuando ocurre un terremoto, ¿cómo se llama la onda sísmica que llega primero? Onda primera. ¿Cuál es el propósito principal del aislante que recubre un cable eléctrico? Prevenir descargas eléctricas. En la inducción electromagnética, ¿qué explica la ley de Lenz? La dirección de la corriente inducida. ¿Qué propiedad de la luz muestra el fenómeno de la polarización? Su carácter de onda transversal. La aceleración de un cuerpo, ¿a qué es directamente proporcional y a qué es inversamente proporcional? Es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Cuál es el planeta con la rotación más rápida del sistema solar? Júpiter. ¿Cómo se llaman los grandes fragmentos en los que está dividida la litosfera terrestre? Placas tectónicas. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que el vapor de agua del aire se transforma en líquido? Condensación. ¿Cuál es la causa por la que se produce un eclipse lunar? Que la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna. ¿Cómo se llama un objeto que se mueve más rápido que la velocidad de propagación del sonido? Supersónico. Entre las ondas electromagnéticas, ¿cuál es la que tiene la longitud de onda más larga? Radio. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. ¿A qué se debe la formación de la niebla? A la condensación del vapor de agua. ¿Qué tipo de roca se forma como resultado de una erupción volcánica? Basalto. ¿Cuál es el concepto básico de isótopo? Átomos con el mismo número atómico pero distinto número de neutrones. ¿Qué partícula del núcleo atómico tiene una masa mayor que la del protón? Neutrón. ¿Qué enuncia la tercera ley del movimiento de Newton? La ley de acción y reacción.
¿Cuál es el factor principal que determina la tensión superficial de un líquido? La fuerza de atracción entre moléculas. ¿Cómo se llama la fuerza de fricción en el instante justo antes de que un objeto empiece a moverse? Fricción estática máxima. En un movimiento circular uniforme, ¿en qué dirección apunta la velocidad angular? Perpendicular al eje de rotación. Cuando una pelota golpea el suelo y vuelve a rebotar, ¿a qué fuerza se debe este fenómeno? A la fuerza elástica. ¿A través de qué tipo de material se transmite el sonido? A través de un medio. ¿Cuál es la razón fundamental por la que no se puede oír sonido en el espacio exterior? Porque no hay un medio de transmisión del sonido, como el aire. ¿Por qué se enciende una bombilla cuando se conecta una pila? Porque circula corriente eléctrica. ¿Cuál es el criterio para distinguir entre un conductor y un aislante? Si la corriente eléctrica puede circular o no. ¿Qué tipo de unidad básica es la célula en los seres vivos? Unidad de organización. ¿Qué función desempeña el núcleo dentro de la célula? Almacenar la información genética. ¿Con qué tipo de sustancia está lleno el citoplasma? Una sustancia en estado líquido. ¿Cómo se llama el punto del interior de la Tierra donde se origina un terremoto? Hipocentro. ¿Cómo se llama el punto de la superficie terrestre situado justo encima del hipocentro y más cercano a él? Epicentro. ¿A qué propiedad se debe que un paraguas haga resbalar el agua? A la repelencia al agua. ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? Aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el principio por el que una aspiradora succiona el polvo? Diferencia de presión del aire. Para la fotosíntesis, ¿qué fuente de energía es indispensable? La luz solar. El cerebro humano se divide funcionalmente en dos partes, izquierda y derecha. ¿Cómo se llama cada una de ellas? Hemisferios cerebrales. ¿En qué zona específica del cerebro llegan primero informaciones sensoriales como la vista, el oído y el tacto? Corteza sensorial cerebral. ¿Mediante qué aprende por sí misma la inteligencia artificial? Datos. ¿Qué función desempeña el sistema nervioso en nuestro cuerpo? Transmisión de estímulos y control de las respuestas. ¿Gracias a qué estructura podemos reaccionar con tanta rapidez a los estímulos? Gracias al sistema nervioso. ¿Cómo se llama la máquina que puede funcionar por sí misma y realizar determinadas tareas programadas? Máquina automática inteligente. Para que un robot reconozca su entorno, ¿qué dispositivo necesita? Sensores. ¿Qué partículas constituyen el núcleo atómico? Protones y neutrones. ¿Qué significa el término wearable? Dispositivo que se lleva puesto en el cuerpo.
¿Qué detecta un dispositivo wearable que mide la frecuencia cardíaca? Los cambios en el flujo sanguíneo. ¿Qué parte del cerebro regula principalmente las emociones? Sistema límbico. Cuando un objeto empieza a rodar, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento disminuye? La fuerza de rozamiento estático. Cuando la nieve se derrite y se convierte en agua, ¿qué tipo de cambio de estado es? Fusión. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que el hielo seco pasa directamente a estado gaseoso? Sublimación. ¿Cómo se llama la temperatura a la que una sustancia pasa a estado gaseoso? Punto de ebullición. Cuando los sedimentos se compactan y endurecen, ¿qué tipo de roca resulta? Roca sedimentaria. ¿Por qué puede existir agua en estado líquido en la Tierra? Por la presión atmosférica y la temperatura adecuadas. ¿Para qué proceso vital es indispensable el oxígeno de la atmósfera? Respiración. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los planetas terrestres y los planetas tipo Júpiter? Su composición de roca frente a gas. ¿En qué parte del cerebro se procesa principalmente la audición? Lóbulo temporal. ¿Cómo se llaman estructuras como los ojos, los oídos y la nariz? Órganos sensoriales. ¿Cómo se llama la región en la que se encuentran los electrones? Órbita o nube electrónica. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se emite radiación? Desintegración radiactiva. Entre los rayos alfa, beta y gamma, ¿cuáles tienen el mayor poder de penetración? Los rayos gamma. ¿Cómo recuerda el cerebro las emociones? Almacenando recuerdos vinculados a las emociones. Los cúmulos abiertos son grupos de decenas a miles de estrellas débilmente unidas por la gravedad. ¿En qué parte de la galaxia se encuentran principalmente? Cerca del centro de la galaxia. ¿Por qué se siente que el cuerpo flota momentáneamente dentro de un ascensor? Reducción del peso por aceleración hacia abajo. Cuando un objeto se desliza, ¿qué tipo de fuerza de fricción actúa? Fricción cinética. El oxígeno obtenido mediante la respiración, ¿dónde se utiliza dentro del cuerpo? En las células. ¿Por qué se expulsa dióxido de carbono desde los pulmones? Para eliminar desechos. ¿Por qué razón el relieve cambia cuando un río fluye desde la montaña hasta el mar? Por la acción de erosión y sedimentación. ¿Qué es una falla geológica? Una fractura en la corteza terrestre. ¿Por qué motivo las ciudades son más cálidas que las zonas rurales? Por el efecto de isla de calor. ¿Qué función cumple el filtro de una aspiradora? Retener el polvo. ¿Por qué no se deben usar recipientes metálicos en un horno microondas? Porque se producen chispas eléctricas.
¿Por qué se utilizan drones en operaciones de rescate en lugar de personas? Porque pueden llegar a lugares de difícil acceso. Menciona una situación en la que las defensas inmunitarias disminuyen. Estrés excesivo. ¿Cómo produce energía el Sol? Mediante reacciones de fusión nuclear. ¿Qué sustancias se utilizan cuando las neuronas se transmiten información entre sí? Los neurotransmisores. ¿Cuál es el propósito de que el corazón bombe la sangre rápidamente? Suministrar oxígeno y nutrientes. ¿Qué estructura del cerebro conecta las emociones con la memoria? La amígdala. ¿Por qué las estrellas de un cúmulo globular están tan cerca unas de otras? Porque la gravedad actúa con mucha fuerza. ¿En qué orgánulo celular de las plantas se lleva a cabo principalmente la fotosíntesis? En los cloroplastos. ¿Cómo se llama la mayor región de arrecifes de coral del mundo? La Gran Barrera de Coral. En el ojo humano, ¿cuáles son los dos tipos de fotorreceptores que detectan la luz? Los bastones y los conos. Durante la respiración celular, ¿en qué etapa se produce la mayor cantidad de ATP? En la cadena de transporte de electrones. ¿Qué tipo de roca se forma cuando los sedimentos se compactan y cementan tras procesos de meteorización y erosión? Roca sedimentaria. ¿Cómo se llama la región física que se forma alrededor de un conductor por el que circula corriente eléctrica? Campo magnético. ¿Cómo se llama la parte central del átomo formada por protones y neutrones? El núcleo atómico. ¿Cómo se llama la frontera atmosférica situada entre la troposfera y la estratosfera? La tropopausa. ¿Quién fue el científico que diseñó por primera vez un telescopio reflector? Newton. ¿Cómo se llama específicamente el movimiento de agua a través de la membrana celular? Ósmosis. ¿Cómo se llama la muerte celular programada, también conocida como suicidio celular, que es esencial durante el desarrollo? Apoptosis. ¿Cómo se llama la zona de precipitaciones que se forma cuando una masa de aire se eleva y se enfría al encontrarse con la superficie terrestre? Zona frontal de precipitaciones. En el fenómeno de inducción electromagnética, ¿cómo se llama la ley que explica la dirección de la corriente inducida? Ley de Lenz. ¿Cómo se llama el dispositivo que mide las variaciones del nivel del mar para detectar tsunamis de forma temprana? Boyas Dart. ¿Cómo se llama la molécula específica sobre la que actúa una enzima? Sustrato. ¿Qué tipo de carácter tiene una disolución que vuelve roja la tira de papel de tornasol azul? Carácter ácido. ¿Cómo se llama la instalación tradicional que produce sal mediante la evaporación del agua de mar? Salina. ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? Ballena azul. ¿Qué símbolo se utiliza para expresar el índice de concentración de iones hidrógeno?
pH. Entre los vertebrados, ¿cuál es el único mamífero capaz de volar? El murciélago. Dentro del cloroplasto, el lugar de la fotosíntesis, ¿cómo se llama el pigmento de color verde? Clorofila. ¿Cómo se llama la magnitud física que mide la cantidad de materia de un cuerpo y su inercia? Masa. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el calor se transfiere dentro de un líquido o un gas mediante el movimiento del propio fluido? Convección. En un terremoto, ¿cómo se llama el punto de la superficie terrestre donde la sacudida es más intensa y que está situado directamente sobre el foco sísmico? Epicentro. ¿En qué punto se concentran los rayos de luz paralelos después de atravesar una lente convergente? En el foco. ¿Cuál es una característica biológica de los virus? La autorreplicación. En las hojas de las plantas, ¿cómo se llama el proceso por el cual los nutrientes se desplazan hacia el floema? Translocación. ¿Cómo se llama la fuerza que actúa entre el polo norte y el polo sur de un imán? Fuerza magnética, de atracción. ¿En qué lugar se absorben los alimentos ya digeridos? Intestino delgado. ¿Por qué nos falta el aire después de hacer ejercicio? Por el aumento del consumo de oxígeno. ¿Por qué siguen produciéndose réplicas después de un terremoto principal? Por el reajuste de las tensiones en la corteza. ¿Por qué las gotas de agua del parabrisas delantero del coche no se esparcen y resbalan hacia abajo? Por la hidrofobicidad debida al recubrimiento. ¿Qué rasgo estructural presenta el cerebro de una persona con buen control emocional? Lóbulos frontales bien desarrollados. ¿Por qué las estrellas de un cúmulo estelar tienen edades similares? Porque se formaron en la misma época. ¿Cuál es la causa fundamental de que sople el viento? La diferencia de presión atmosférica. ¿Cuál es la distancia media desde el centro de la Tierra hasta la superficie terrestre, en kilómetros? Aproximadamente 6.370 kilómetros. En la fotosíntesis, ¿qué colores de luz absorben principalmente las plantas? La luz roja y la luz azul. ¿Por qué el hielo flota sobre el agua? Porque la densidad del hielo es menor que la del agua. ¿A cuántos kilómetros por segundo es aproximadamente igual la velocidad de la luz? Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuál es la parte más caliente del interior de la Tierra? El núcleo interno. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea. ¿Cuántas horas dura el periodo de rotación de la Tierra? Aproximadamente 24 horas. ¿Cuál es el elemento más abundante en el universo? El hidrógeno. ¿Cómo se llama químicamente el proceso por el cual el hierro se oxida? Oxidación. ¿Cuál es el único planeta del sistema solar en el que se sabe que existe vida?
La Tierra. En la estructura interna de la Tierra, ¿qué capa es un sólido rígido? El núcleo interno. Cuando la longitud de onda aumenta, ¿cómo cambia la frecuencia? Disminuye. ¿Cuál es el desierto más grande de la Tierra? La Antártida. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las rocas se erosionan, se sedimentan y forman rocas nuevas? El ciclo de las rocas. ¿Qué células de la sangre transportan el oxígeno? Los glóbulos rojos. ¿Qué contaminantes se producen principalmente al quemar combustibles fósiles? Dióxido de carbono y partículas finas. ¿Cuál es el componente principal de la membrana celular? La bicapa de fosfolípidos. ¿Cómo se llaman las rocas formadas por el enfriamiento y solidificación del magma? Rocas ígneas. ¿Cuál es el lugar habitado más frío de la Tierra? La estación Vostok en la Antártida. ¿Cuál es aproximadamente la salinidad media del agua de mar, en porcentaje? Aproximadamente un 3.5%. ¿Qué relación hay entre el color de una estrella y su temperatura superficial? Las estrellas rojas son más frías y las azules son más calientes. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que un meteorito emite luz al atravesar la atmósfera? Meteoro. ¿Cuál es la cascada más alta de la Tierra? Ángel. ¿Dónde se secreta la hormona del crecimiento? Hipófisis. ¿Cuál es la bahía más grande de la Tierra? La Bahía de Bengal. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus conocimientos científicos en los comentarios. Sus me gusta y suscripciones nos ayudan a crear más cuestionarios de ciencia.